la pantalla? ¿Ve? Por favor. Ya fue. Sí se ve. Ok. Vamos a empezar. En esta sección que corresponde a la lección 3, algo que es lo que aquellos bebés que tengan que requerir algún paso de reanimación es lo más frecuente. Vamos a aprender cómo realizar una evaluación rápida, los pasos iniciales para el cuidado del bebé, cómo determinar si van a requerir medidas adicionales, qué hacer si el bebé presenta cianosis persistente o dificultad respiratoria, cómo utilizar el pulsioxímetro e interpretar los resultados, cómo administrar oxígeno adicional, cuándo considerar el uso de presión positiva continua en la vía aérea, CPAP, qué hacer cuando hay líquido amniótico teñido por mecorea. Entonces, este es el flujograma y nos situamos aquí. Correspondería al bloque A. Al minuto ese bebé tiene que estar respirando. Si no está respirando, ya debo estar iniciando un BPP, de acuerdo a los criterios, ¿no?, que vamos a empezar. Ustedes saben, antes de atender un parto, ya sea vía vaginal o cesárea, tiene que haber un asesoramiento prenatal, estar bien informados de las condiciones de la madre y del equipo con el cual contamos y chequear, hacer un checklist del equipo y que esté operativo antes de que atender al bebé, ¿no? Una vez que nace, uno se hace 3 preguntas: gestación a término, buen tono, respira o llora. Si todo está bien, sí, la respuesta es sí, permanece con la madre durante los pasos iniciales y la atención de rutina y evaluación continua. Si alguno de estas preguntas es negativa, entonces se procede a calentar, secar, estimular y abrir la vía aérea y aspirar si es necesario. Y se aspira si es necesario, que cuando molesta, dificulta la respiración al bebé, ¿no? Y una vez que hayamos hecho, nos volvemos a preguntar: ¿está en apnea, jadea o boquea o dificulta para respirar? La frecuencia cardíaca está en menos de 100. Si la respuesta es sí, pasamos a BPP. Si la respuesta es no, pero va a presentar, está latiendo más de 100, no está en apnea, está respirando, pero se le nota con dificultad, o ven que persiste la cianosis persistente, y para eso se guían de su tablita. Al minuto, si el bebé debería estar no menos de 60-65%, pero si está menos, póngase 40-50, y sigue con está cianótica. Si esa es la respuesta, es sí, abrir vía aérea, aspirar si es necesario, chequear y poner el pulsioxímetro, administrar oxígeno si es necesario y considerar la aplicación de CPAP. El CPAP, como vamos a ver, es una ventilación, es un tipo de oxigenoterapia no invasiva que nos va a permitir saber cuánto de presión pico, presión máxima le estoy dando y cuánto de presión al final de la expiración estoy programando. Y porque eso ¿qué implica? Que le estoy poniendo porque está teniendo un atraso en la adaptación, ¿no? Con ese soporte de oxígeno no invasivo voy a tener una respuesta favorable, es lo usual. Pero igual, bueno, vuelvo a preguntar: ¿sigue en las mismas condiciones o ya mejoró? Si sigue en las mismas condiciones, el niño va a tener que hospitalizarse. En este bloque estamos, en este bloque de pasos iniciales. Es importante, pues, que los bebés, tanto a término como prematuros, los más vigorosos, si están vigorosos, el pinzamiento del cordón se deba retrasar al menos entre 1 a 3 minutos. Todos los recién nacidos necesitan una evaluación rápida. Preguntar si el bebé nació a término, buen tono, si respira o llora. Esas 3 preguntas son cruciales cuando el bebé sale. Las otras 4 que hemos visto antes, que era edad gestacional, líquido amniótico, factores de riesgo, cómo tratar el cordón umbilical, si va a ser traspaso oportuno o inmediato, eso es antes, ¿no?, en la anticipación.
Los 5 pasos iniciales pues incluyen calentar, secar, estimular, posicionar y la cabeza y el cuello para abrir la vía aérea y eliminar las secreciones. Si ustedes hacen una mnemotecnia sería KCPO-E, ¿no? K de calentar, CSE de secar y estimular, P o PO de posicionar y E de eliminar secreciones, KCPOE, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? En la versión 6.5, por ejemplo, era calentar, secar, posicionar, y luego recién era estimular y luego eliminar secreciones. ¿Y en base a qué están este orden? En base a los diferentes estudios de investigación que se han realizado, lo que implique más tiempo y mejores resultados, ¿ya? Entonces el orden, la mnemotecnia sería KCPOE. Utilizar la o pueden poner ustedes otra mnemotecnia también, perfecto, pero en ese orden debe estar. Y es que uno va detrás del otro, no necesariamente, va a depender ya de vuestra experticia para cuando ya se conoce el equipo, mientras uno hace el calentado, el otro ya está secando y viendo las condiciones como viene chiquito y ya están estimulando. Ustedes saben que lo han visto seguro en las prácticas, que solamente con secar ya están estimulando, ¿verdad? Pero sí tiene que tener, y para cuando uno empieza a entrenarse, es necesario tener un orden, ¿ya? Utilizar la pulsioximetría y la tabla de objetivos, esta de acá. Esta tablita de acá, ¿no? Esta. Y ahí ven ustedes que al minuto yo voy a esperar una saturación de oxígeno de 60 a 65. A los 2 minutos 65-70, a los 3 minutos 70-75, 4 minutos 75-80, 5 minutos de 80-85 y de frente se va a los 10 minutos. ¿Por qué? Porque de 6, 7, 8 y 9 como que no va a haber mucha variación, sigue así. Y a los 10 minutos lo esperado es de 85 al 95%. ¿Qué concentración de oxígeno inicial voy a dar para mi BPP cuando tenga, en el caso que tenga que dar? Si es mayor o igual a 35 semanas, para el inicio debo hacerlo con 21%. Pero si son menores de 35 semanas, puedo dar en el rango del 21 a 30% para iniciar. Solo está hablando del inicio. Entonces uso la tabla. Con fines de que nos sirve, como les repito, de guiarnos en el tratamiento con oxígeno y en qué condiciones cuando se prevea la necesidad de realizar una reanimación, para confirmar en la percepción de que si está morado, si está totalmente morado, o sea, una cianosis central persistente, o cuando, si es que administro oxígeno adicional, para saber si realmente le estoy dando en esta concentración de 21 a 20, si lo que le estoy dando de aporte de oxígeno es suficiente para perseguir mi tabla de objetivos, de acuerdo al tiempo de vida que tiene el bebé, o si va a requerir ventilación a presión positiva, obligado tengo que estar con mi pulsioxímetro. La evaluación visual de la cianosis no es un indicador fiable de saturación. ¿Ya? Pregunta de examen. La evaluación inicial de cianosis es un indicador fiable de saturación de oxígeno. La respuesta es falso, ¿no? Si el líquido amniótico está teñido por mecol y el bebé no se ve vigoroso, es decir, no llora, está flácido, el bebé se le lleva inmediatamente al calentador radiante para realizar los pasos iniciales. No se aconseja la laringoscopía de rutina con o sin intubación para la aspiración tráquea. Eso era en la sexta edición. ¿Ya? Entonces, este es el caso 1. A ver. Caso.
Adriana, ¿está presente? Sí, doctora, presente. Ya, Adriana, por favor, da lectura al caso. Claro, doctora. Caso 1. Llega una mujer sana con 39 semanas de gestación en trabajo de parto activo. Usted es el enfermero asignado al cuidado del recién nacido en el parto y debe conocer las 4 respuestas a las preguntas previas al parto para evaluar los riesgos perinatales y confirmar que solo se necesita a una sola persona calificada para asistir a este recién nacido. Sabe que el bebé está a término. La bolsa se rompió apenas llegó la madre y el líquido amniótico está limpio. Averigua que el embarazo no tuvo complicaciones, realiza un control de rutina de los equipos para garantizar que los elementos y el equipo para la reanimación neonatal estén listos para usar en caso de que sea necesario. Revisa el plan para el manejo de cordón umbilical con el obstetra y se presenta a la madre. En el momento del parto, el bebé parece haber nacido a término, tiene buen tono muscular y llora de forma vigorosa. Se coloca al bebé piel contra piel sobre el pecho de la madre y se lo cubre con una manta caliente. Seca y estimula al bebé con gentileza y posiciona su cabeza para garantizar que la vía aérea esté abierta. Un minuto después del parto se pinza y se corta el cordón. El bebé comienza a tomar un color rosado durante la transición a la circulación del recién nacido. Continúa con la evaluación de la respiración, el tono, el color y la temperatura para determinar si se requiere alguna intervención adicional. Poco después del parto, la madre coloca al recién nacido en posición para iniciar lactancia. Pregunta. De acuerdo a su evaluación del caso, ¿qué paso seguiría? Muy bien, Adriana, ¿cuál sería la respuesta? Ya te anticipaste, hiciste tus 4 preguntas. A término, líquido amniótico claro, no hay factores de riesgo y está previsto hacer un reemplazo oportuno. Sale el bebé, nace el bebé y es a término, respira o llora vigorosamente y esto tiene buen tono muscular. Clapan el cordón al minuto y le está en el vientre de la madre. El paso que ¿Qué hace? seguiría sería que continúe con la madre en ambiente conjunto. Muy bien, ¿no es cierto? Ese es un caso normal que es en el 85% de veces no van a requerir nada para poder asistirles. El caso 2, a ver, veamos. Joel Vargas, perdón. Joel Vargas Condori. Presente, doctora. Muy bien, Joel, por favor, da lectura al caso 2 y responde la pregunta. Yo, doctora. Caso 2. Llega una mujer de 39 semanas de gestación en trabajo de parto. El parto progresa con rapidez y la obstetra llama al equipo de reanimación para asistir el parto vaginal. Usted le hace a la obstetra las 4 preguntas previas al parto para evaluar los factores de riesgo perinatales y determinar quién debe asistir al parto. El bebé está a término, se rompe la bolsa y el líquido está limpio. Los riesgos perinatales adicionales incluyen taquicardia y fiebre materna. La madre ha recibido antibióticos intraparto por sospecha de coriomionitis. El monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal muestra un patrón de categoría 2. Discute el plan con el manejo del cordón umbilical con la obstetra. Cuando ingresa a la sala, se presenta al equipo y a la madre en el trabajo de parto. Su equipo completa una sesión informativa previa a la reanimación y una comprobación del equipo inmediatamente después del parto. El bebé tiene un tono deficiente y no llora. El obstetra coloca al recién nacido en una manta caliente y lo seca y estimula para que respire
frotando su espalda con suavidad. El bebé sigue con un tono deficiente y un esfuerzo respiratorio irregular. Se pinza el cordón y se coloca al bebé en un calentador radiante. Usted posiciona la cabeza y el cuello para abrir la vía aérea y utiliza una perilla de succión para eliminar secreciones de la boca y la nariz y administrar la ventilación a presión positiva mientras un asistente sigue proporcionando estimulación con suavidad. Una persona se ocupa de documentar los eventos a medida que ocurren. El tono y el esfuerzo respiratorio del bebé mejoran rápidamente mediante el uso de un estetoscopio. Su asistente notifica que el ritmo cardíaco del bebé son 120 latidos por minuto. 5 minutos después del parto, la cianosis central persiste y se coloca una pulsiometría en la mano derecha del bebé. La saturación de oxígeno preductal está por debajo del objetivo establecido en la tabla de los objetivos de saturación de oxígeno, por lo que se le administra oxígeno adicional al flujo libre. Se sigue documentando toda la medida que se ajusta la concentración de oxígeno para el sol. Se mantiene dentro del rango objetivo. A los 10 minutos del parto, el bebé respira con regularidad y se ha suspendido gradualmente la administración de oxígeno. La SOC2 permanece normal y se coloca al bebé piel contra piel sobre el pecho de la madre para continuar con la transmisión mientras se controlan los signos vitales y la actividad cerca para detectar un posible deterioro. Poco tiempo después, los miembros del equipo realizan una breve debriefing para evaluar su preparación, trabajo en equipo y continuación. La pregunta es, de acuerdo a su evaluación del caso, ¿qué opina sobre este caso? ¿Cuál es tu respuesta? Continuar con los 5 pasos, doctora, de que es calentar, secar, estimular y abrir la vía aérea. Pero ya lo hicieron, pues. Ya está con la mamá en contacto piel a piel. ¿Qué es lo que sigue? ¿Y a él le llegan a hacer BPP o no lo llegan a hacer BPP? Lo que has leído, ¿qué has entendido? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Alguien opina lo contrario? ¿Alguien quiere participar? Lean bien. ¿Quién alzó la mano? Doctora, buenas noches. ¿Por qué no me suena? Espérate, Yuni. Ya, Yuni, dime. Doctora, después de eso tendríamos que monitorear al paciente mediante el uso de pulsiometría, ¿no? Para ver su frecuencia cardíaca o con un monitor cardíaco. Miren ustedes lo que dice acá, lean. El caso está en el libro, está tal cual. Acá dice, se pinza y se corta el cordón y se coloca al bebé en calentador radiante. Usted posiciona cabeza, cuello para abrir vía aérea y utiliza una perilla de succión para eliminar secreciones de boca y nariz antes de administrar, o sea, no le llega a administrar. Mientras un asistente sigue proporcionando estimulación con suavidad. Una persona se ocupa de documentar los eventos a medida que ocurren. El tono, después de haberle aspirado boca y nariz, el tono y el esfuerzo respiratorio del bebé mejoran rápidamente. Mediante el uso de un estetoscopio se determina que la frecuencia está en 120, o sea, no es menos de 100. 5 minutos después del parto, es decir, a los 5 minutos, la cianosis central persiste y se le coloca un pulsioxímetro en la mano derecha del bebé y la saturación de oxígeno preductal, saturación parcial de oxígeno, está debajo del objetivo establecido en la tabla de objetivos de oxígeno, que cuánto sería para los 5 minutos. ¿Se acuerdan que dijimos a las 5, 6, 7, 8, 9, casi igual? 80, 85. 80, 85, doctora. Se está por debajo de eso, ¿se dan cuenta? Es por eso que le siguen manteniendo el oxígeno para tratar de en este rango. A los 10 minutos del parto, o sea, a los 10 minutos de vida, el bebé respira ya con regularidad y se le ha suspendido el
oxígeno gradualmente. ¿Sí? Se va bajando. La saturación de oxígeno permanece normal, de acuerdo a su, o sea, más de 85 más. Y esto se le coloca al bebé piel contra piel, o sea, nuevamente está con la madre. Lo que está bien, pues. Y para continuar con la transición, mientras le van controlando ahí en el vientre de la madre los signos vitales, o sea, la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, ¿sí? Y la actividad de cerca para detectar un posible deterioro. Poco tiempo después, no dice cuánto, los miembros del equipo realizan un breve debriefing. Y en la lectura del libro está, y les recomiendo que lo leyeran. Debriefing, que significa una demostración de cómo hicieron las cosas, o sea, una simulación. Y el redebriefing es otra vez volverlo a hacer, justamente para superar esos puntos que estuvieron mal con fines de mejorar, ¿ya? El debriefing es la demostración, cómo hicieron los pasos. Y el redebriefing es la redemostración una nueva vez. Para que en el debriefing identifican los hierros, los errores, y con el redebriefing se supone que corrigen ya los errores, ¿ya? Por eso que esta parte me demoré en la parte 1 cuando hicimos la clase última, porque esto es vital, chicos, esto es vital y esto es lo que más van a hacer para evaluar. Y el bebé sigue en contacto piel a piel. ¿Qué queda hacer? Cuidados de rutina y, como dijo tu compañera June, es seguir observando actividad y sus signos vitales en todo momento, ¿sí? Luego todo va bien, va con la madre y luego ya pasa alojamiento puerperio inmediato, ¿no es cierto? Y luego pasa con la madre alojamiento conjunto y ahí los bebés son continuamente chequeados. Y como en la hoja dice, se va a marcar todo lo que se hizo, en este caso tendría que va a marcarse no solo estimulación, sino también administración de oxígeno. ¿Por qué? Por cianosis persistente, ¿no? Y ya. Y hay que, ¿qué factores de riesgo tenía? Que el bebé tenía taquicardia fetal y fiebre materna. Ahora sí habría que averiguar por qué hizo la madre esto. Está diciendo que probable una corionionitis. ¿Y de qué viene eso? Ya, probablemente de una ruptura prematura de membranas de riesgo, ¿no? Que es más de 18 horas para el componente neonatal, ¿ya? Entonces hay que tener claro, leer los casos. Los casos son importantes que lean del manual. Este es tal cual. Y en las prácticas seguramente están simulando con casos. Es vital, sobre todo casos que impliquen hasta BPP, que es lo que, hasta paso inicial, lo más frecuente. Lo más raro es BPP, tiene que ser obligado. Y lo último de avanzado es más que nada para conocimiento, porque no serán estos pediatras, neonatólogos, intensivistas, pero tienen que tener idea de cuál es el proceso, ¿no? Entonces, ¿cuándo se debe pisar el cordón umbilical? ¿Cuándo pisar el cordón umbilical? En el momento del parto, un gran volumen de sangre del bebé permanece en placenta. Eso ya lo habíamos hablado en clases anteriores. Si la sangre materna aún está pasando está fluyendo hacia la placenta y el cordón umbilical no se ha pinzado, el intercambio gaseoso, ¿quién lo hace? La placenta. Y la sangre con oxígeno adicional llegará al bebé a través de la vena umbilical, ¿cierto? Esta sangre puede desempeñar un rol importante en la transición del bebé de la circulación fetal a la neonatal. Por lo consiguiente, el pinzado, cuando pinzar el cordón, es de trascendencia importante. En el caso de prematuro, las ventajas del pinzamiento tardío del cordón comparadas con el inmediato incluyen disminuir la posibilidad de necesitar medicación para facilitar la presión arterial después del parto, requerir menos transfusiones durante la hospitalización y posiblemente mejorar su supervivencia.
Para los niños a término y prematuros tardíos, el pensamiento tardío u oportuno es similar el concepto. Puede mejorar las medidas hematológicas tempranas y si bien es incierto, es posible que haya beneficios para el desarrollo neurológico. Sin embargo, es posible que aumenten las probabilidades de necesitar fototerapia por la hiperbilirubinemia. ¿Ya? En prematuros y en niños a términos asfixiados todavía los estudios no son concluyentes, pero en bebés a término, que ya les había mencionado, y prematuros tardíos, o sea, a partir de las 34, 35, 36 semanas, si bien son inciertos los trabajos, está en vías de hacer más estudios que puedan aplicarse este pinzaje oportuno o el pinzaje tardío de cordón. Porque esto mismo, para evitar esa supresión de volumen violenta, brusca, que va a ayudar a que el niño luego no esté perfundido, sobre todo cuando tienen problemas, ¿ya? Esto todavía no es absoluto, simplemente a término, llora o respira tono muscular. Basta que uno falle, que la respuesta sea negativa, pinzan el cordón y pasa un calentador. Eso es lo que sí ya está demostrado, ¿ya? Esto que estamos comentando ahorita, más tener una cunita cerca, una camilla cerca a la madre, para permitir que todavía no se clampe rápidamente, eso todavía está está todavía en estudio, tener más estudios con mayor tamaño muestral para determinar si es recomendable o no es recomendable la intervención. Cuando realizar pensamiento temprano o de inmediato, en ciertos casos, ¿no es cierto? Si la circulación de la placenta no está intacta, como es el caso de un DPP, una placenta previa sangrante, no solamente placenta previa, sino sangrante, una basa previa sangrante o una abulsión del cordón umbilical. Abulsión significa que se rompe, se lacera el cordón y empieza a sangrar. Se debe pinzar el cordón inmediatamente después del parto. Los estudios sobre pinzamiento tardío de cordón umbilical entienden. El término pinzamiento tardío es la traducción tal cual como está en el inglés, pero en verdad el concepto es oportuno, ¿ya? Entonces cuando diga pinzamiento tardío u oportuno, me estoy refiriendo a lo mismo. Han excluido en el caso de gestaciones múltiples, por lo que no hay demasiada evidencia para evaluar la seguridad de este procedimiento en un parto múltiple. No está demostrado. Otros escenarios en los cuales se puede considerar el pinzamiento temprano. En el caso de restricción del crecimiento intrauterino, mediciones anómalas del Doppler para la arteria umbilical, placentación anómala y otras situaciones en las que esté afectada la perfusión útero-placentaria o el flujo sanguíneo del cordón umbilical. Por ejemplo, procúbito del cordón, una mamá que está con eclampsia, está convulsionando, ¿no? Obviamente no va a tener una buena perfusión útero-placentaria. A eso se está refiriendo. No hay suficiente evidencia para realizar una recomendación definitiva sobre si retrasar el pinzamiento del cordón en recién nacido, que no es tan vigoroso, lo que les mencioné antes. Entonces, los pasos iniciales. ¿Cuándo evaluar a un bebé inmediatamente? ¿Cómo evaluar a un bebé inmediatamente después del parto? Deben tener esta evaluación rápida con estas 3 preguntas, en resumen, ¿no? El bebé parece haber nacido a término, el bebé tiene buen tono muscular y el bebé respira o llora. Esas 3 preguntas, a eso se refiere respecto a evaluación rápida. A término, buen tono, respira o llora, punto. Entonces, el primer punto, el bebé parece haber nacido a término. Ustedes no le van a poder, pues, que salga todo y me voy a poner a medir
A ver cómo está la orejita, cómo está el nódulo, cómo está la glándula, cómo está la piel, cómo están las plantitas. Ay, recién establezco, ¿qué ocurre? Recién voy a decir a término. No, no, no. Ni bien sale, yo ya tengo que formarme una idea cómo está ese bebé. ¿Es prematuro o es a término o no es a término? Y para eso son las prácticas, jóvenes. Para que vean bebés y vean cuándo es un a término y cuándo no lo es. Por eso también urge la necesidad, o es necesario, perdón, de que puedan ver niños que están hospitalizados. Todo eso les ayuda a tener una memoria visual y poder determinar de manera inmediata si es a término o no es. Entonces, en algunas situaciones no se va a conocer la edad gestacional del bebé. Entonces, tenemos que tener una formación visual al respecto. Si parece haber nacido a término, proceder a la siguiente pregunta, ¿no? Que sería, ¿buen tono o no? Si el bebé parece ser prematuro, es decir, menos de 37 semanas, igual, ya dijimos, basta que una pregunta sea negativa de frente al calentador radiante para realizar los pasos iniciales. Los bebés prematuros generalmente requieren intervenciones durante la transición a la vida exuterina. Por ejemplo, tienen más dificultad para airear sus pulmones, por lo mismo que su caja torácica es más flexible, poca musculatura muscular en relación a un bebé a término. Establecer un buen esfuerzo respiratorio y mantenerlo les cuesta, al igual que la temperatura del cuerpito, ¿no? De su cuerpito. La siguiente pregunta, ¿tiene buen tono muscular? Observarlo rápidamente el tono muscular, o sea, lo ven y están evaluando ya la edad y el tono. Si se está moviendo, flexiona brazos y piernas, está con buen tono, ¿sí? Los bebés saludables nacidos a término deben estar activos con las extremidades flexibles. La figura la 3.1, que también está en su manual, es más, si lo tuvieran a la mano, mejor, o en la pantalla de nuestro compu. Observar rápidamente este tono nos va a ayudar un montón. ¿Y cuándo va a estar flácido? En el caso de prematuros o también de niños asfixiados, ¿no? Que están viniendo con mayores riesgos, como el caso 2 que leímos, ¿no? Que no tenía buen tono, estaba flácido y no respiraba ni lloraba. Este, por ejemplo, es un bebé prematuro. Y la otra pregunta de valor, ¿respira o llora? Un llanto vigoroso es un indicador de un esfuerzo respiratorio fuerte. Ahí no hay dudas. Si el bebé no llora, observar el pecho del bebé para ver si está viendo dificultad, está jadeando, que en inglés se llama gasping. Entonces, si está llorando fuerte, es que está teniendo buen esfuerzo respiratorio. Y si no llora, observar el tórax. De repente sí, se está moviendo, pero todavía le falta llorar, ¿no? Y tenemos que buscar que llore, porque si no, ¿cómo entra el aire? Puede estar respirando y estar entrando aire, pero no va a entrar en la misma intensidad y va a demorar en esa transición. Tener cuidado de no confundirnos con que el bebé jadea o boquea, ¿sí? Jadear o boquear ya significa una gran dificultad respiratoria. No es suficiente para decir, sí, respirar bien. Eso no es respirar bien. Los jadeos o boqueos son una serie de respiraciones, inspiraciones profundas, simples o sucesivas, que se producen en el contexto de una alteración grave del intercambio gaseoso. El bebé que presenta esto, jadeo o boqueo, requiere una intervención y se le debe llevar al calentador radial. Hay que interpretarlo como que está inapto y llevarlo de frente al calentador e iniciar los primeros pasos de la reanimación. Una vez que completaron las 3 preguntas, ¿no?, de esta evaluación rápida, inmediatamente a la cabecita vienen los pasos iniciales para el cuidado, que es el CASE-POE, ¿no? Proporcionar calor, la cuna radiante, a eso se refiere. Secar, estimular,
posicionar la cabeza y el cuello para permitir la entrada de aire, y si hay secreciones que dificultan la respiración, aspirar. Perilla de goma, que solamente tienen eso, o un aspirador, ¿no? Estos pasos iniciales van a permitir que el intervalo entre el parto y el pinzamiento de cordón, se deben iniciar entre el intervalo entre que nace el bebé y el pinzamiento de cordón, de acuerdo a las preguntas que han hecho antes, ¿no? Edad gestacional, tono muscular y si respira o no. Y se debe completar a los 30 segundos del nacimiento. Acá es lo que dice el manual. De acuerdo a nuestra norma tenemos estos pasos no deben ir más allá de 30 segundos. Se complete y el chiquito ya debe estar, o la bebita debe estar ya respirando. ¿Ya? Muchas veces va a estar más de una persona, y debe estarlo porque ya habíamos dicho que para la mayoría de nacimientos debe estar una persona con competencias, ¿no?, en reanimación. Pero si ya viene con factores de riesgo, como el caso 2, tiene que haber otra persona más, porque se va a requerir ayuda. Luego de haber hecho los pasos iniciales, cambié mis pañalitos, los seguí estimulando, los seguí observando. Facilito para que pueda identificar y acoplarse al pecho materno, ¿no? Miren, este bebé tiene totalmente la cabecita amoldada. ¿Se dan cuenta? Miren. Y todavía comparen el color, todavía está con una cianosis, ¿no? Acá está. Tiene acá hay un sensor, pero está en el piecito derecho, no en su mano, ¿no? Tiene que estar en su... Y acá ya está el personal viniendo a clampar, ¿de acuerdo? Ok, y está en la cama en el vientre materno. O sea, los pasos iniciales se pueden hacer en el vientre materno, sí. Pero inmediatamente uno ve que ya hiciste todos los pasos, o sea, los 30 segundos estás viendo que no respira, no llora, puede al calentador. ¿Cómo se realizan estos pasos en recién nacidos a término vigorosos? Si la respuesta a las 3 preguntas de la evaluación rápida es sí, el bebé puede rápidamente permanecer con la madre y los primeros pasos se pueden realizar en el tórax o abdomen, ¿no? Es a término, está llorando, hay buen tono, solamente calor y secado va a ser necesario la gran mayoría de veces. Cuando haré algo más, si veo que está con cianosis persistentes, veré, está con secreciones en boca, a eso se refiere, ¿ya? El calor se va a mantener con el contacto piel a piel y cubriendo al bebé con una toalla y cambiarla si es que se ha mojado, ¿no? Secar al bebé con una manta suavemente, siempre así no tenga el síndrome del niño mariposa. Si el secado es muy vigoroso, podemos esfacelar la piel del bebé. Secar, posicionarlo al bebé sobre el pecho o el abdomen de la madre de manera que la vía aérea esté abierta, no cara y nariz, boca y nariz bien aplastados por el vientre de la madre, ¿no? No va a respirar, pues entonces tenemos que facilitar eso. Si es necesario, se pueden eliminar secreciones siempre y cuando veamos, ¿no?, que dificulta. Siempre primero la boca y luego la nariz del bebé con un paño. Cuando vemos que respira, no molesta, pero está presente, pero no molesta, le limpiamos con un paño. Y aspiramos cuando vemos que ocasiona dificultad para respirar o que no puede eliminar al bebé. Una vez completados los pasos iniciales, seguir controlándolo de cerca. Respiración, tono y la actividad, el color y la temperatura del recién nacido para determinar si va a requerir mayores cosas, ¿no? Como puede ser en este caso, miren, pónganse que ya pasó los 10 minutos, ¿no?, y le medí la saturación a los 5 y veo que está por debajo la saturación de la tabla objetivo. Está en 70, cuando ya debería estar en 85.
Entonces le pondré oxígeno adicional o adicional a flujo libre. Y lo sigo controlando ahí en el pecho materno porque se sigue moviendo, está activo, respira espontáneamente. Y veo que a los 6-7 minutos pasó y ya está en 90% y le voy retirando gradualmente. Entonces, todo va a depender del escenario, ¿ya? ¿Cómo se realizan los primeros pasos a recién nacidos no vigorosos y prematuros? Si la respuesta a alguna de las preguntas de la evaluación inicial es no, llevar al bebé al calentador radiante porque existe la probabilidad de requerir intervenciones adicionales. Calor. Tener al bebé en un calentador radiante para que el equipo tenga un fácil acceso al bebé sin provocar pérdida de calor, como en la figura que están visualizando. Tenerlo al bebé destapado para permitir una visualización completa de cómo es su esfuerzo respiratorio, cómo está el tono, cómo está el color, y el calor radiante permite llegar a toda su economía. Se prevé que el bebé va a permanecer bajo el calentador durante más de unos minutos. Colocarle un sensor de temperatura que se le pone en el vientre, en el abdomen. ¿Y para qué? Porque si esta temperatura llega a bajar, el calentador, la cuna radiante, va a elevar su temperatura. La piel indica que está con más de 37,5, entonces el calentador baja. Eso se le llama servocontrol. De acuerdo a la temperatura del bebé, la cuna radiante va a mantener también una temperatura. Con esto evitamos hipotermia o sobrecalentamiento y tratar de mantener la temperatura del bebé viendo que esté entre 36,5 y 37,5. Este es el calentador radiante. El otro paso, ¿no? Primero el calor, secar. La piel húmeda aumenta la pérdida de calor, eso ya lo hemos visto, por evaporación. No es necesario secar a los menores de 32 semanas, más bien ponerlos en una bolsa de polietileno para reducir la pérdida de calor por evaporación. Pero no tengo, doctora, bolsa en mi establecimiento. Salió, usted ve que no era de esperar, salió. ¿Qué hace? Igual lo secas con igual. No tienes otra opción, tus paños, tus dos paños precalentados, ¿no? En establecimientos ya de mayor complejidad, sí es necesario tener las bolsas. Colocarlo al bebé sobre una toalla o manta caliente y secarlo con cuidado. Cualquier líquido, menos manitos, porque si van a luego se recuperan, esto se les pone en el pecho de la madre y el líquido amniótico tiene feromonas al igual que expele el peso y por ahí es un guiador para los bebés para que sigan y completen el agarre e inicien la lactancia. Si está con la primera toallita se mojó, pues hay que cambiarla. El otro paso, estimular, ¿no? Ya vimos calor, secado, estimular. Secar al bebé en general va a provocar una estimulación suficiente para el inicio de la respiración. Si no respirara correctamente, realizar una breve estimulación táctil tanto en la espalda como en las plantitas del bebé. No hay que llegar a que estos sean muy enérgicos y esto obviamente nunca sacudir al bebé. Antiguamente, por eso lo mencionan una y otra vez, porque antiguamente es así, capaz se realiza todavía en sitios muy alejados del país, ¿no? Y en otras partes del mundo también. Y la estimulación pues tiene un sustento fisiológico. Dentro, espero que lo puedan ver, acérquense en sus pantallas, dentro de los estímulos para iniciar y estimular al diafragma, como ven acá en el lado izquierdo de su pantalla, derecho, como quien ve una radiografía, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo, acá tenemos la estimulación cutánea. Esto llega a nivel del tronco cerebral, a nivel de la protuberancia, y este es un efecto positivo a nivel del diafragma para que se contraiga y crea al contraerse, esto estimule la respiración, ¿no?
Em, ¿De dónde viene todo? Si bien la recomendación la calidad de la evidencia es baja, porque de acuerdo a los estudios realizados, pero de toda la evidencia disponible eso es lo que se tiene. Ese es el sustento fisiológico. ¿Por qué hay que estimar? Son de 271 revisiones sistemáticas, se seleccionaron 6 en esta primera selección, revisando título y el abstract. De estos se vieron que 5 eran de tipo retrospectivo y 1 era un ECA. De estos 5 se evaluó frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y cuánto se les daba de fracción inspiratoria de oxígeno. Se evaluó cuántas veces se estimulaban, eran 1, 2, 3 pasos, en qué el momento de inicio de la estimulación, cuántos episodios se hacían, si había un método estándar o no. Y lo que se vio era que el incremento de la saturación en un 4% y en un ECA 9%. La necesidad de intubación se encontró que era del 7% en unos y en otros del 18%. Conclusión, falta de precisión en la indicación, no hay una estandarización y hay mucha variabilidad. Esta es la evidencia que se tiene. Mientras no se tenga, pero tampoco mencionaban daños, así que mientras no se tenga una evidencia que diga que esto no sirve, se sigue estimulando. Posicionar la cabeza y el cuello para abrir vía aérea, evitando la hiperextensión o la flexión del cuello, porque estas no van a poder permitir una buena entrada de aire. Para mantener la posición correcta, puede ser necesario una pequeña toalla enrollada acá, como está en la figura 3.8, detrás de los hombros, particularmente útil si es cuando el bebé tiene un occipucio pronunciado, como se puede ver en bebés con un amoldamiento del cráneo, ¿no? Así, también dolicocéfalos, o cuando hay edema, ya sea por caput, o los prematuros, ¿no? Que son bien cabezoncitos, la parte del occipucio es prominente. Ayuda ahí bastante, porque al ser prominente le ponen la toallita y equilibra, ¿no? El otro paso, si es que es necesario, eliminar las secreciones de la vía aérea. 3 consejos: breve y suave, breve, por favor, no es quedarse ahí todo el rato aspirando. Y en las prácticas que estarán haciendo las simulaciones, se darán cuenta que se inicia primero lento, con torpeza, y mientras que siguen practicando, motricidad fina, jóvenes llegan a hacerlo en el menor tiempo posible. Y para eso lo aplicamos con la perilla de goma, porque desarrollamos mejor la motricidad fina en este aspecto. Y siempre el otro concepto es tener primero boca siempre y luego la nariz. Y cuando aspiramos, ladear ligeramente la cabeza a cada lado. ¿Para qué? Para que todas las secreciones se acumulen en este carrillo y sea más fácil el aspirar. Igualmente para el otro lado, todas las secreciones van a ir para el otro lado y perpendicularmente se ingresa la perilla de goma y se aspira siempre así. Se ingresa aplastando y afuera se suelta. Nunca apretar dentro de la boca, porque en vez de ayudar, empeoramos. Y eso suele pasar cuando no coordinamos nuestra visión con nuestras manos, ¿sí? Coordinación visomotora, motricidad fina. Aquí están viendo, se ladea un poco la cabecita, se mete la perilla aplastada, se van a coleccionar todas las secreciones de este lado y se aspira. Y acá esto, con sus celulares, por favor, identifiquen el QR y van a ver los pasos iniciales en el video. Voy a ponerle audio. Ay.
el bebé y se le realiza una evaluación rápida. Es un bebé a término, con tono deficiente, que no respira ni llora al nacer. El bebé llega flácido y apneico al calentador. Se aspira la boca y la nariz previendo una posible ventilación con presión positiva. Se seca al bebé, se le quita la ropa húmeda y se le posiciona la cabeza para abrir la vía aérea. Tras estos pasos iniciales, la apnea persiste. Se comienza con VPP a los 60 segundos del parto. Sí, correcto. Han visto que los pasos los hicieron rapiditos, ¿no? Que todo ya tenía, cada uno ya sabía el rol que tenía que hacer. Entonces es necesario el que tener el orden y pues como era, ¿no? El calor, secado, estimulación, la posición y luego eliminar secreciones si es necesario. Eso tiene que estar en orden de su cabeza y como han visto, que lo haga simultáneo, qué tan rápido lo hacen va a depender de vuestro entrenamiento. ¿Okay? ¿Cómo van a evaluar la respuesta? Si no responde a los pasos iniciales, sigue la siguiente etapa, que es la ventilación a presión positiva. ¿Cómo evaluar la respuesta a estos pasos iniciales? Evalúan la respiración del bebé para determinar si el bebé está respondiendo a estos pasos, que no debe llevar más de 30 segundos adicionales. Dentro de ese minuto, mi meta es que a los 30 segundos ese niño tiene que estar respirando. Sigo estimulando. Si no me está respondiendo, yo ya tengo que estar preparándome para el BPP. No responde, pone la bolsa y pone también el oxímetro en la mano derecha o en la muñeca derecha. Si es en la mano derecha, ¿en qué parte de la mano derecha es, jóvenes? Que han leído del libro, a ver. Machel. Sí, doctora, buenas noches. ¿En qué parte de la mano se pone el sensor? Ya sabemos que es la mano derecha o muñeca derecha. Si es la mano derecha, ¿en qué parte debe estar el sensor? Lo dice el manual. Entre el pulgar, doctora, o sea, no sé cómo explicarlo, pero debe estar en... La mano tiene regiones. Debajo del pulgar, ¿cómo se llama esa región? Entre las falanges, doctora. Muy bien, Carmen. Debe estar en la eminencia hipotenar, que es debajo del meñique. ¿No es cierto? Del meñique y del anular. En cambio, debajo del pulgar está la región tenar. ¿Ok? Anatomía. Tienen que tener esos conceptos claros, ¿ya? El sensor, donde sale la lucecita roja, eso tiene que estar en la región tenar. Y en el manual han visto está como una muñequera, ¿no? O sea, como si fuera para, ¿cómo se llama? Para la manito. Y agarra justo el sensor, se ve ahí en el manual, en la región hipotenar, ¿ya? Muy bien, Carmen. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? A los 30 segundos, esa es mi meta, ya debe estar respirando con pasos iniciales. Recordar de esta etapa que la ventilación de los pulmones del bebé es la acción más importante y efectiva durante todo el proceso de la reanimación neonatal. Esta es una idea fuerza. Todas estas ideas fuerza pueden ser preguntas de examen. Es vital que tengan este concepto. ¿Y qué pasa si el bebé está apneico o persa? Todo lo que dice está apneico, jadea o boquea. Inicio BPP, tal como vimos en el video. Recordad que la respiración con jadeos o boqueos no es una respiración efectiva, no lo es. Y se trata del mismo modo como que el bebé estuviera en apnea. En la lección 4, que es de BPP, vamos a tener más información y más detalle.
Si estamos como solitos, atendiendo al bebé, tenemos que llamar a otra persona para pedir ayuda adicional. Han visto que es difícil, atender uno solo es difícil, y atender uno solo y uno que no está adiestrado también es difícil. Entonces hay que pedir ayuda a otra persona, pero que tenga competencias, ¿ya? Si el bebé no ha respondido a los pasos iniciales dentro de ese primer minuto de vida, no es apropiado continuar solo con pasos iniciales. Puede venir una pregunta: bebé a término que no respira, no tiene buen tono. Se le aplica pasos iniciales durante más de 30 segundos. A los 30 segundos no respira, no tiene buen tono. ¿Qué paso o qué plantea usted realizar? ¿Qué sería? Pedir bolsa, iniciar BPP y pedir ayuda, ¿no? Sería la respuesta. Esa puede ser una alternativa. Continuar con estimulación táctil. Otra alternativa. Continuar con estimulación en la espalda y talones. ¿Sí? Otra respuesta sería intubación inmediata. Ninguna. La siguiente es esa, BPP y pedir ayuda. ¿Ya? Cada idea fuerza viene después de cada lección. Los bebés que permanecen apneicos o bradicardos, pese a haber todo hecho, los pasos iniciales, no, va a salir y no estoy aplicando ya el BPP, que es lo que debería hacer. Lo único que hace es empeorar los resultados. Si voy a iniciar BPP no debe pasar más de un minuto. A los 30 tiene que respirar. No respira, ya. Oxímetro en mano derecha y ya estar con la ayuda disponible para poder aplicar mi BPP y luego pues hacer mi paso, como ya vamos a ver en BPP, mi reevaluación con Mr. Sopo, y si no pues tener que intubar desde ya, de acuerdo al flujograma. En pasos iniciales, la meta ¿cuál es? Que con pasos iniciales a los 30 segundos no me debe llevar más tiempo, el bebito tiene que estar respirando. Si voy a iniciar BPP, tiene que ser en el minuto de vida, no después. Lo único que hago es empeorar. Y evaluar la frecuencia cardíaca, y acá vamos a hablar algo más del oxímetro. Si el bebé respira de manera efectiva, está llorando, llora, viento, la frecuencia cardíaca es de suponer que debería estar en 100 mínimo. Pero si este es menor a 100, iniciar BPP aunque el bebé esté respirando. Probablemente no sea tan vigoroso, está respirando, está llorando, ¿sí? Pero no está tan vigoroso, ¿no? Por lo general. La evaluación inicial de la frecuencia cardíaca se debe realizar usando estetoscopio. Es el método de examen físico más preciso para determinar la frecuencia cardíaca del recién nacido, como ven en la figura. Lo dice el manual, que ya saben que está sustentado por la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana del Corazón. Las pulsaciones pueden sentirse en la base del cordón, sí, en los primeros minutos, pero más allá de los 3 minutos ya no lo veo, ya es imperceptible. Es menos precisa y se puede subestimar la verdadera frecuencia. Eso si en caso pues que no tengan un estetoscopio, pero si lo tienen, tienen que preferir su estetoscopio. ¿Cómo van a calcular la frecuencia cardíaca? Contando el número de latidos en 6 segundos y lo multiplican por 10. Por decir, canto 8, ¿cuánto será? 80. Digo 7, ¿cuántas pulsaciones serán? 70. ¿No? Digo 5, ¿cuántas pulsaciones serán? 50. Digo 3, 30. Yumi, 30. Valerie, digo 15, ¿cuántas serán? Valerie. 150. Muy bien. Entonces es importante evaluar la frecuencia cardíaca. La pulsioximetría pueda que no funcione, no me va a leer bien si la frecuencia cardíaca del bebé es baja.
30, 40, no me va a leer bien. Si es 10, peor todavía. O si el bebé tiene una mala perfusión, un producto nace de una mamá con placenta previa total sangrante. La madre está en hipovolemia, el bebé también. Van a ser pálidos, flácidos sin respirar. Le pongo el oxímetro, no me va a dar una buena lectura. ¿Quién sí me la va a dar? El estetoscopio. Y en este caso es mejor, pueda que no escuchen bien, también puede pasar. Le pongo ya un monitor cardíaco. ¿Cuál es la diferencia del monitor con el oxímetro de pulso? Que el oxímetro solo me dará lo más dos parámetros, que es saturación de oxígeno y pulso, nada más. En cambio el monitor de 5 parámetros tiene mayor especificidad y me puede dar una mejor detección del pulso cardíaco, ¿ya? ¿Es el método más preferente? Sí, pero si no lo tengo, estetoscopio, sobre todo si sé que ese bebé está perfundido, hipoperfundido. Entonces, ¿qué hacer si el bebé respira y la frecuencia es de al menos 100 por minuto, pero el bebé parece cianótico de manera persistente? Por ejemplo, acá está cianótico, pero manos y pies. Puede ser persistente también. Acá es un bebé que tiene cianosis en manitos y pies. Eso se llama acrocianosis. Pero el cuerpo y sus mucosas están totalmente rosadas. Esta acrocianosis puede ser normal, es normal. La administración de oxígeno adicional solo se necesita si la saturación de oxígeno está por debajo del rango objetivo. Como vimos acá, lo voy a achicar. Miren ustedes a los 5 minutos en cuánto debo estar, 80-85%. Como en el ejemplo que decía que a los 5 minutos de nacido está por debajo de la tabla objetivo, significa menos de 80, ¿no? Y que tuvieron que ponerle oxígeno y luego mejoró y le retiraron progresivamente. Entonces esta mi tablita es la que tengo, debe estar siempre presente. Si no está presente en la pared, presente en mi cerebro. La acrocianosis es la presencia pues, de cianosis en manos y pies y es común en recién nacidos y no es indicador de mala oxigenación, ¿ya? Pero cuando los labios, la lengua y el torso del bebé se ven azulados, eso se denomina cianosis central. Los bebés sanos pueden presentar cianosis central durante varios minutos después del parto y no me debo asustar siempre y cuando vea que el bebé respira vigorosamente, tiene buen tono y el latido está más de 100. Simplemente está en su transición y veo, le mido con el oxímetro y está por encima de mi objetivo, tranquilo, ¿no? Pero si está demorando, puede ser necesario ponerle oxígeno adicional. Va a depender cómo lo vaya evaluando. Los estudios han demostrado que una evaluación ocular de cianosis no es un indicador confiable de la saturación. Póngase el caso de bebés con pieles más oscuras. ¿Cómo se darían cuenta? Y le pego las palmas de las manos. Ah, ok, le ves las palmas de las manos. Pero ¿qué tal si nació hipoperfundido por un problema materno? No te va a dar una buena lectura. Pálido van a nacer, ¿cómo vas a saber si está bien oxigenado o no? Entonces, en esos casos, pues, a eso se refieren con que no es solamente la evaluación ocular no es un buen indicador confiable de la saturación de oxígeno. Si se sospecha de una cianosis central persistente, es decir, que dure más de 10 minutos y debería tener 85-95 y 100, 80, 75, 80, 75, le colocan, y bueno, ya está con el pulsioxímetro y leen cómo está. Si está baja, pues probablemente sí va a requerir oxígeno adicional a flujo libre, ¿ya? Y luego lo voy a ir retirando progresivamente de acuerdo a mi evaluación y cómo esté yendo el bebé.
El pulsioxímetro, pues esto, tenemos que tener en cuenta que la hemoglobina que transporta el oxígeno no absorbe la luz roja de la misma manera que lo hace la hemoglobina que no transporta el oxígeno. Por eso nace este aparato. El pulsioxímetro utiliza una fuente de luz y un sensor, ¿no? Que está acá. Esta lucecita roja que emana. Aquí está el sensor en la zona hipotenar, ¿ya? A través de los capilares de la piel y donde va a dar pulsación. Cada elevación es una pulsación. Y calcula el porcentaje de hemoglobina que está transportando oxígeno. Y me da una lectura, ¿no? La de arriba es la lectura de la saturación de oxígeno y el de abajo son los latidos por minuto. Este es un oxímetro, bueno, lo que usa el manual, ¿no? Ya son más pequeños los pulsioxímetros. Antes eran así, incluso botaban un registro por acá, salía el papelito. Así era la primera generación de oxímetros. El monitor va a mostrar la saturación y en una escala de 0 a 100%. Ese número no es igual a interpretar que presión parcial de oxígeno, ya para nada. La presión parcial de oxígeno se mide con un equipo de gasometría. El pulsioxímetro también nos indica la frecuencia de los latidos cardíacos. ¿Cómo lo va a dar? Mediante la detección del flujo sanguíneo pulsátil a nivel capilar. Entonces, ¿cuándo van a requerir usar pulsioxímetro en sala de partos? Cuando se prevé que algo va a venir mal, cuando hay muchos riesgos. Y ese bebé va a requerir reanimación, como el caso que les acabo de decir. Bebé, mamá que entra de frente, de emergencia, por una hemorragia debido a placenta previa total sangrante, ¿no? ¿Qué más? Cuando confirme la percepción, me parece que tiene cianosis central persistente. Boca, lengua y tronco están de color azulado, violáceo. Tengo que usar. Cuando administro oxígeno adicional para ver hasta cuánto estoy, no pasarme de mi tabla objetivo y luego ir retirando progresivamente. Y también cuando voy a requerir BPP, ventilación a presión positiva. Son en estas 4 condiciones que abarcan la mayoría de los problemas que nos pueda presentar el bebé. ¿Dónde y cómo colocar el pulsioxímetro? En el brazo derecho, todo lo que sea la sangre del brazo derecho, en general se denomina preductal porque está antes del ductus, del conducto arteriopulmonar, y va a tener una saturación de oxígeno similar a de la sangre que perfunde el corazón y el cerebro, o sea, más oxigenado. Lo que va a ir hacia el corazón y el cerebro es la sangre más oxigenada, entonces por eso tiene que ser preductal. El origen del flujo sanguíneo hacia el brazo izquierdo es menos predecible. Las arterias que irrigan ambas piernas se ramifican desde la aorta y después del conducto arterial persistente y por lo tanto se denomina postductal. Por eso que en el pie derecho tampoco sirve poner el oxímetro, el sensor, ¿sí? Tiene que ser en mano o muñeca derechas. Y si es en la mano, en la región hipotenar. Para medir la saturación de oxígeno en la sangre preductal que perfunde corazón y cerebro, el sensor debe estar en mano o muñeca derecha del recién nacido. Una vez que el sensor está colocado en el bebé, observar el monitor para garantizar que detecte el pulso. Esto está leyendo, o sea, si está pulsando así, significa que el bebé está perfundido, está bien perfundido. Si no observo estas ondas, no indica que o no está bien puesto el sensor o el bebito está hipoperfundido, ¿ya? Así, todo oxímetro nos tiene que dar esta onda pulsativa. Así sean de los portátiles más chiquititos, tiene que buscar. Lo hacen si no en una barrita que oscila.
para arriba y para abajo. ¿Ya? Bueno, y hasta acá nos quedamos y el martes vamos a complementar lo que esté pendiente y pues decirles que hoy día me comprometo a mandarles todas las PPT posibles. Por favor, ya no le martiricen a mí. Lo voy a hacer terminando la reunión, ¿ya? Si hubiera preguntas, jóvenes. Creo que no, doctora. Gracias, Dios. Solo queda pendiente eso. Gracias a ustedes por su disponibilidad para los 35 asistentes a esta reunión. Faltaron 7. Como es una clase adicional, no voy a tomar en cuenta la asistencia. ¿Ok? Listo. Muy bien, jóvenes. Disfruten lo que queda de vuestro domingo y nos estamos viendo el martes a las 3 de la tarde en el local de la universidad. Hasta luego.